En el mundo del crimen organizado hay nombres que despiertan miedo, respeto y fascinación al mismo tiempo. Uno de esos nombres es Osiel Cárdenas Guillén, un hombre que no solo desafió a las autoridades mexicanas, sino que logró construir uno de los imperios más poderosos del narcotráfico en la historia moderna. Su historia está llena de secretos, estrategias audaces, traiciones y una violencia que dejó huellas imborrables en México y más allá de sus fronteras. Hoy te invitamos a adentrarte en la vida de un líder cuyo poder era tan temido como su capacidad de planear cada movimiento con precisión militar. Prepárate para descubrir cómo Osiel Cárdenas Guillén se convirtió en leyenda y cómo su legado continúa influenciando el mundo del narcotráfico incluso desde detrás de las rejas. En el noreste de México, en el estado de Tamaulipas, nació en 1967 un hombre que cambiaría para siempre el rostro del narcotráfico en el país. Su nombre es Osiel Cárdenas Guillén, un joven que creció en un entorno marcado por la pobreza, la desigualdad y la violencia, donde las oportunidades eran escasas y el crimen parecía a veces la única vía de ascenso social. Desde temprana edad, Osiel mostró una combinación inquietante de astucia, ambición y determinación, rasgos que lo llevarían a convertirse en uno de los líderes más notorios de la historia del crimen organizado en México. La historia de Osiel no puede entenderse sin comprender el contexto en el que surgió. Tamaulipas, una región fronteriza con Estados Unidos, se convirtió durante los años 80 y 90 en un punto estratégico para el tráfico de drogas. La cercanía con ciudades como McAllen, Texas, y la existencia de rutas de tráfico ya establecidas hicieron de este territorio un campo fértil para quienes buscaban poder y dinero rápido, aunque de manera ilegal. Allí, la violencia y la corrupción se entrelazaban con la vida cotidiana. Policías, funcionarios y hasta miembros del ejército eran, en muchos casos, cómplices o víctimas de la expansión del narcotráfico. Osiel creció observando estas dinámicas, absorbiendo tanto los riesgos como las oportunidades que ofrecía este mundo clandestino. Desde joven mostró un instinto natural para el liderazgo, una habilidad para negociar, intimidar y consolidar alianzas estratégicas, pero también era conocido por su temperamento explosivo y su disposición a recurrir a la violencia para resolver conflictos. Esta combinación de carisma, inteligencia y brutalidad lo convertiría más adelante en un personaje temido y respetado, no solo dentro de su organización, sino también entre rivales y autoridades. El nombre de Osiel Cárdenas Guillén pronto estaría asociado con el Cártel del Golfo, una de las organizaciones más poderosas y antiguas de México, con raíces que se remontan a mediados del siglo XX. Bajo su mando, el cártel no solo consolidó el control sobre el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino que también estableció métodos y estructuras que cambiarían para siempre la manera en que operan los grupos criminales en México. Fue él quien creó y fortaleció a los Zetas, un grupo armado inicialmente conformado por exmilitares, que se convirtió en el brazo más letal del cártel y un referente de violencia y disciplina dentro del narcotráfico. Pero detrás del mito y la leyenda de poder, ambición y violencia, se encontraba un hombre moldeado por circunstancias, decisiones y ambiciones personales. Un hombre que, a pesar de su inmenso poder, estaba sujeto a las mismas debilidades humanas que cualquier otra persona: la paranoia, la codicia, la vulnerabilidad frente a la justicia y la inevitabilidad de sus propias acciones. Esta es la historia de Osiel Cárdenas Guillén, una historia que va más allá de los titulares sensacionalistas, más allá de la violencia, los arrestos y las extradiciones. Es una historia que revela los mecanismos internos del narcotráfico, la manera en que un solo individuo puede alterar vidas, ciudades y países enteros. Es la historia de un hombre que se convirtió en leyenda, no por ser héroe ni villano, sino por ser una pieza central en el entramado del crimen organizado en México. Durante este documental exploraremos su vida desde sus primeros pasos en el mundo del crimen hasta su ascenso al poder, la creación de un imperio, su confrontación con rivales y autoridades y finalmente su caída. Una historia de poder, ambición y consecuencias que nos obliga a reflexionar sobre los costos del narcotráfico en la sociedad y en la historia reciente de México.
Antes de convertirse en uno de los líderes más notorios del narcotráfico mexicano, Osiel Cárdenas Guillén inició su vida en el mundo criminal de manera gradual, casi imperceptible para quienes lo rodeaban. Durante su juventud, Osiel no era un hombre que buscara llamar la atención, pero sí demostró un instinto natural para los negocios y la estrategia. Su primer acercamiento al crimen organizado no fue con grandes operaciones de droga, sino con pequeñas actividades ilícitas que le permitieron comprender los mecanismos de poder y control dentro de su entorno. En esos años, Osiel comenzó a involucrarse en robos, extorsiones y tráfico de mercancías ilegales, actividades que le enseñaron lecciones fundamentales sobre la obediencia, la lealtad y, sobre todo, el miedo como herramienta de control. Aprendió que en este mundo, la reputación podía ser más valiosa que el dinero y que la violencia, utilizada con precisión, podía abrir caminos que de otro modo permanecerían cerrados. Se rodeó de jóvenes como él, hombres que compartían su visión de ascender rápidamente a través de métodos poco convencionales, y juntos empezaron a formar una red pequeña pero eficiente de colaboradores leales. Pero Osiel no solo se movía por codicia, también tenía una habilidad única para leer a las personas. Identificaba rápidamente quiénes podían ser aliados estratégicos y quiénes representarían un obstáculo. Este talento para discernir le permitió escalar dentro de organizaciones locales sin exponerse demasiado, ganando respeto y temor a partes iguales. Su reputación comenzó a crecer no solo por sus acciones, sino por la precisión con la que lograba consolidar el control sobre pequeñas zonas de influencia, manejando a subordinados y estableciendo reglas no escritas que otros debían seguir. Durante estos primeros años, Osiel también entró en contacto con figuras del narcotráfico más establecidas, quienes comenzaron a percibir su potencial. Se dice que en este periodo fue testigo de los mecanismos internos del poder criminal, la manera en que las alianzas podían cambiar de un día para otro, cómo la traición era tan letal como la policía y cómo la paciencia y la estrategia podían superar la fuerza bruta. Cada experiencia, cada enfrentamiento, cada pequeño éxito o error moldeó su carácter y sentó las bases para su futuro ascenso. No tardó en darse cuenta de que para crecer dentro del crimen organizado necesitaba más que valentía, necesitaba organización, recursos y sobre todo un grupo armado capaz de ejecutar órdenes sin cuestionarlas. Comenzó a formar un círculo de confianza extremadamente disciplinado, hombres a quienes enseñó no solo a cumplir órdenes, sino a anticiparlas. Fue en este periodo donde Osiel desarrolló lo que luego sería su sello distintivo, la combinación de astucia estratégica con un control férreo sobre sus subordinados. Aunque muchos de sus contemporáneos se veían atrapados en ciclos de violencia sin salida, Osiel siempre pensaba en términos de expansión y consolidación. Mientras otros se conformaban con pequeñas ganancias, él ya imaginaba territorios más amplios, rutas de tráfico más lucrativas y una influencia que superara los límites de Tamaulipas. Cada paso, cada pequeña operación que ejecutaba, era un ensayo para la gran maquinaria criminal que algún día lideraría. Fue en estos años donde Osiel comprendió que el poder no se gana solo con armas, sino con inteligencia, paciencia y la habilidad de prever los movimientos de rivales y aliados. Estos primeros pasos en el crimen fueron fundamentales, no solo para su formación como líder, sino también para crear un estilo que marcaría toda su trayectoria. Un líder calculador, capaz de combinar la violencia con la estrategia, la lealtad con la intimidación y siempre dispuesto a tomar riesgos medidos que otros consideraban demasiado peligrosos. Así comenzó la metamorfosis de un joven con talento y ambición en un hombre que con el tiempo llegaría a comandar uno de los cárteles más poderosos y temidos de México. El ascenso de Osiel Cárdenas Guillén al liderazgo del Cártel del Golfo no fue producto de la casualidad ni de la herencia, fue el resultado de una combinación de audacia, estrategia y una capacidad casi innata para consolidar poder en un ambiente donde la traición y la violencia eran moneda corriente. Durante los años previos a su liderazgo, el cártel estaba fragmentado, con divisiones internas y líderes regionales que competían por control territorial y rutas de tráfico. En este contexto, Osiel observó oportunidades donde otros veían caos y supo moverse con la precisión de un ajedrecista.
Su primer movimiento estratégico fue eliminar a sus rivales internos de manera sistemática, utilizando tanto la persuasión como la intimidación. No se trataba únicamente de mostrar fuerza, Ociel entendía que el miedo sin respeto no perduraba. Por eso combinó amenazas calculadas con alianzas tácticas, ganando la lealtad de aquellos que antes habían dudado de su capacidad. En pocos años, logró consolidar a su alrededor un núcleo de hombres completamente comprometidos con su liderazgo, dispuestos a ejecutar sus órdenes sin cuestionarlas, conscientes de que la deslealtad podía ser letal. Una de las claves de su ascenso fue su capacidad para modernizar las operaciones del cártel. Mientras muchos líderes se enfocaban exclusivamente en la producción y el tráfico de drogas, Ociel expandió sus horizontes hacia la diversificación de negocios ilícitos, desde extorsiones masivas y secuestros hasta operaciones financieras encubiertas para lavar ganancias. Este enfoque no solo aumentó los recursos del cártel, sino que también lo convirtió en una organización más compleja y difícil de desarticular. Bajo su mando, el Cártel del Golfo dejó de ser una agrupación tradicional de tráfico de drogas para transformarse en un verdadero imperio criminal, con estructuras jerárquicas y departamentos especializados. Ociel también comprendió la importancia de la disciplina y la profesionalización en un mundo donde muchos caían por descuidos o enfrentamientos mal planificados. Introdujo sistemas de control interno, estableció códigos de conducta para sus subordinados y promovió la especialización en distintas áreas, desde logística hasta seguridad. Cada miembro del cártel tenía un rol definido y el incumplimiento de sus responsabilidades tenía consecuencias inmediatas. Este nivel de organización, poco común en los grupos delictivos de la época, le permitió consolidar su poder de manera estable, reduciendo riesgos y aumentando la eficiencia de sus operaciones. La expansión territorial fue otro componente central de su estrategia. Ociel entendió que controlar puntos estratégicos de tráfico era tan importante como controlar hombres armados. Con un enfoque meticuloso, comenzó a establecer dominios en ciudades clave de Tamaulipas y más allá, asegurando rutas que conectaban México con Estados Unidos. Para esto, no dudó en recurrir a la fuerza, pero siempre planificada. Emboscadas, asesinatos selectivos y demostraciones de poder que no solo eliminaban rivales, sino que enviaban un mensaje claro sobre quién estaba al mando. Cada territorio conquistado era administrado con precisión, creando un sistema donde la lealtad se recompensaba y la traición se castigaba sin excepción. Pero quizás el aspecto más revolucionario de su ascenso fue la creación de un grupo armado de élite que más adelante sería conocido como los Zetas. Este cuerpo especializado no solo protegía a Ociel y sus operaciones, sino que también funcionaba como un instrumento de control y expansión. Con entrenamiento militar y disciplina estricta, los Zetas representaban un nivel de poder nunca antes visto dentro del narcotráfico mexicano. Su existencia consolidó la autoridad de Ociel, demostrando que no solo podía vencer a sus rivales mediante estrategia y alianzas, sino también mediante una fuerza directa, organizada y temible. Durante este periodo, Ociel se convirtió en una figura que inspiraba tanto respeto como terror. No buscaba la fama ni los titulares, su objetivo era el control absoluto. Cada decisión, cada operación estaba diseñada para fortalecer su posición dentro del cártel y garantizar que ningún rival pudiera desafiarlo sin consecuencias severas. Su ascenso fue implacable, metódico y sobre todo efectivo. En menos de una década, un hombre que comenzó con operaciones pequeñas y locales se había convertido en la cabeza de una de las organizaciones criminales más poderosas de México, capaz de influir en el tráfico de drogas, la política local y la economía clandestina de múltiples regiones. El liderazgo de Ociel Cárdenas Guillén marcó un antes y un después en la historia del Cártel del Golfo. Su enfoque estratégico, su combinación de violencia y organización y su capacidad para anticipar movimientos de rivales y autoridades le dieron un control casi absoluto sobre el negocio del narcotráfico en su región. Pero, como toda historia de poder absoluto, su ascenso también sembró las semillas de futuros conflictos, rivalidades internas y enfrentamientos que pondrían a prueba su imperio y cambiarían para siempre la dinámica del crimen organizado en México. Uno de los capítulos más determinantes en la historia de Ociel Cárdenas Guillén y del Cártel del Golfo fue la creación de un grupo armado que redefiniría la violencia y la disciplina dentro del narcotráfico mexicano. Los Zetas.
Su origen está estrechamente ligado a la necesidad de Ociel de contar con un equipo altamente capacitado, leal y temido, capaz de proteger sus operaciones, imponer autoridad y garantizar la expansión territorial del cártel sin depender únicamente de la intimidación convencional. Los Zetas surgieron a partir de la contratación de ex miembros del ejército mexicano, hombres con entrenamiento en tácticas militares, manejo de armas sofisticadas, explosivos y operaciones de combate urbano. Para Ociel, esto representaba una ventaja estratégica sin precedentes. No solo tendría un grupo de seguridad altamente profesional, sino que también contaría con soldados que podían ejecutar operaciones complejas que la mayoría de los criminales no podrían llevar a cabo. Estos hombres no eran simples sicarios, eran estrategas y ejecutores, entrenados para actuar con precisión, coordinación y brutal eficacia. Desde sus inicios, los Zetas no solo operaban como guardaespaldas, sino que se convirtieron en el brazo de expansión del cártel. Participaban activamente en la conquista de territorios, la eliminación de rivales y la intimidación de autoridades locales. Cada operación estaba meticulosamente planificada, emboscadas, ataques selectivos y maniobras de presión que enviaban un mensaje claro sobre quién tenía el control. La combinación de disciplina militar con la crueldad del crimen organizado permitió a Ociel consolidar un poder sin precedentes, creando un grupo capaz de desafiar tanto a cárteles rivales como a las fuerzas de seguridad mexicanas. El crecimiento de los Zetas también estuvo marcado por la expansión geográfica del Cártel del Golfo. Mientras Ociel buscaba asegurar las rutas de tráfico hacia Estados Unidos, los Zetas eran enviados a regiones estratégicas para establecer control, reclutar personal y eliminar cualquier competencia. Su presencia cambió la dinámica del narcotráfico. Las fronteras y los territorios dejaron de ser compartidos o negociados de manera tradicional y comenzaron a imponerse mediante la fuerza organizada y la estrategia militar. Además, la estructura interna de los Zetas reflejaba una visión innovadora de Ociel sobre el control del crimen. Cada miembro tenía roles específicos, algunos se encargaban de la seguridad directa, otros del transporte de drogas, mientras que un tercer grupo se especializaba en operaciones de inteligencia y vigilancia de rivales. Este nivel de organización era excepcional en comparación con otros grupos criminales de la época y otorgaba al cártel una ventaja operativa significativa. La disciplina era estricta y la desobediencia se pagaba con severidad, consolidando un ambiente de temor y respeto que fortalecía la autoridad de Ociel como líder supremo. Los Zetas no solo fueron una herramienta militar, también se convirtieron en un símbolo del poder del Cártel del Golfo. Su reputación creció rápidamente y su nombre comenzó a inspirar terror en rivales y comunidades. La presencia de este grupo cambió la percepción del crimen organizado en México, demostrando que un cártel podía combinar negocios ilícitos con una fuerza militarizada profesional, transformando la violencia en un instrumento sistemático de control social y territorial. Sin embargo, esta expansión no estaba exenta de riesgos. La profesionalización de la violencia también generó rivalidades internas y tensiones con otros líderes del cártel, así como una atención creciente de las autoridades nacionales e internacionales. Cada operación, cada expansión aumentaba la notoriedad de Ociel y sus hombres, haciendo que el control del poder se convirtiera en un juego de equilibrio constante, entre audacia, estrategia y supervivencia. La creación y consolidación de los Zetas, lejos de ser un simple acto de fuerza, representó un cambio estructural en la manera en que se ejercía el poder dentro del narcotráfico, un modelo que combinaría disciplina militar, expansión territorial y control económico en una maquinaria criminal altamente eficiente y letal. Este capítulo de la vida de Ociel Cárdenas Guillén muestra cómo un hombre, a través de visión estratégica y aprovechando recursos humanos excepcionales, fue capaz de transformar un grupo armado en un instrumento que consolidó su autoridad y redefinió la violencia en el crimen organizado. La creación de los Zetas fue más que una medida de seguridad, fue una declaración de poder, un antes y un después en la historia del narcotráfico en México, y un recordatorio del ingenio y la brutalidad que caracterizaron el liderazgo de Ociel.
Tras consolidar un grupo armado altamente profesional como los Zetas, Ociel Cárdenas Guillén centró sus esfuerzos en algo más ambicioso que la mera protección de sus operaciones, el control absoluto del territorio. Para él, la posesión de rutas estratégicas, ciudades clave y zonas fronterizas no era solo una cuestión de riqueza, sino de poder absoluto. Entendía que quien dominara el territorio tenía la llave del comercio ilícito, podía influir en la política local y establecer redes de corrupción que garantizarían su impunidad por años. Ociel adoptó un enfoque sistemático para expandir el control territorial. Cada región que buscaba someterse estudiaba cuidadosamente. Se evaluaban rutas de tráfico, presencia de rivales, influencia de autoridades y la disposición de la población local a colaborar o resistir. Esta planificación detallada permitía que las operaciones no fueran actos aislados de violencia, sino campañas estratégicas diseñadas para consolidar poder y enviar un mensaje claro: el Cártel del Golfo no solo estaba presente, sino que gobernaba. Una de las tácticas más efectivas de Ociel era establecer redes de corrupción y lealtad dentro de las instituciones locales. Funcionarios, policías y empresarios se convirtieron en piezas clave para garantizar la continuidad de sus operaciones. La influencia del cártel penetraba todos los niveles del poder local y quienes se resistían enfrentaban consecuencias que podían ir desde amenazas veladas hasta asesinatos selectivos. Este enfoque le permitió mantener el control sin tener que desplegar a sus hombres armados en cada esquina, transformando la intimidación en un sistema estructural que sostenía su autoridad. Pero el control territorial no era suficiente para mantener la supremacía del cártel. Ociel también debía gestionar las relaciones con otros grupos criminales. En un panorama donde alianzas y traiciones definían la supervivencia, aprendió a negociar con precisión, combinando diplomacia y amenaza. No se trataba simplemente de alianzas temporales. Ociel buscaba acuerdos estratégicos que ampliaran la influencia del cártel, asegurando acceso a nuevas rutas de tráfico y consolidando posiciones frente a rivales más poderosos o territorios disputados. Estas relaciones, sin embargo, eran delicadas y podían cambiar rápidamente. Ociel debía evaluar constantemente la lealtad de sus aliados y el riesgo de traición, implementando sistemas de vigilancia y control que garantizaran que los acuerdos se cumplieran. La violencia selectiva también jugaba un papel importante. Eliminaba amenazas potenciales de manera quirúrgica, enviando un mensaje a otros cárteles sobre la capacidad del Cártel del Golfo para defender y expandir su territorio sin vacilar. El control territorial se complementaba con un conocimiento profundo del mercado de drogas y su logística. Ociel supervisaba personalmente los corredores de tráfico, asegurándose de que cada carga llegara a su destino y que los intermediarios cumplieran con las expectativas. Cada ciudad, cada cruce fronterizo, cada puerto era evaluado y asegurado según criterios estratégicos, creando un mapa de influencia que consolidaba el poder del cártel y debilitaba a sus competidores. Además, Ociel comprendía que la percepción pública era un arma tan poderosa como la violencia. La intimidación se mezclaba con la propaganda, demostraciones de fuerza cuidadosamente calculadas, desapariciones de rivales y ataques espectaculares se convertían en advertencias visibles para cualquiera que pensara desafiar su autoridad. Esta combinación de estrategia militar, control territorial y manipulación social consolidó su reputación como un líder inteligente, temido y casi imposible a desafiar directamente. Sin embargo, esta expansión y consolidación de poder también generó tensiones que eventualmente marcarían un punto de inflexión en la historia del Cártel del Golfo. La gestión del territorio, las alianzas con otros cárteles y la implementación de un sistema de control tan rígido exigían vigilancia constante y decisiones rápidas. Cada movimiento debía calcularse con precisión, pues cualquier error podía desencadenar conflictos internos o enfrentamientos con rivales poderosos. En este equilibrio de poder, Ociel demostraba una combinación de astucia, audacia y frialdad que lo convertía en una figura central del narcotráfico, cuyo liderazgo transformó por completo la dinámica del crimen organizado en México. A medida que su poder crecía, también lo hacía la complejidad de su organización.
La vida dentro de su imperio criminal estaba marcada por lealtades inquebrantables, pero también por tensiones latentes que podían estallar en cualquier momento. Los líderes de menor rango, acostumbrados a operar bajo su vigilancia estricta, comenzaron a disputar territorios estratégicos, rutas de tráfico y recursos económicos mientras intentaban consolidar su propio dominio. La violencia, que antes se utilizaba principalmente contra rivales externos, se convirtió en una herramienta de control interno, y la desconfianza empezó a permear cada nivel de la organización, transformando la relación entre subordinados y comandantes en un delicado juego de poder, traición y supervivencia. Sin un liderazgo central que uniera a todos los elementos de la organización, las facciones comenzaron a actuar de manera semi-independiente. Cada grupo adoptaba sus propias estrategias, métodos de control y formas de mantener la disciplina, lo que derivó en enfrentamientos internos que debilitaban la coherencia del imperio que alguna vez había sido formidable. Las operaciones de tráfico, antes precisas y meticulosamente coordinadas, empezaron a enfrentar interrupciones, pérdidas y conflictos sobre prioridades y ganancias. La organización se transformó en un campo de tensiones constantes, donde la lealtad podía comprarse, venderse o perderse en un instante. A pesar de estas fracturas, la influencia de su liderazgo permaneció. Las estructuras que había establecido sirvieron de modelo para otros grupos delictivos, mostrando cómo la disciplina, la especialización de funciones y la planificación estratégica podían maximizar el poder de un cártel. Su enfoque, combinando inteligencia táctica, audacia y capacidad para inspirar miedo y respeto, dejó una marca indeleble en la manera en que los cárteles contemporáneos operan, planifican sus rutas y consolidan su influencia sobre comunidades e instituciones. Además, su legado trascendió lo operativo y lo territorial. Dejó una lección sobre la profesionalización del crimen organizado, sobre cómo la violencia sistemática y la intimidación podían ser utilizadas como herramientas calculadas para mantener el control, y sobre cómo la manipulación de lealtades y alianzas podía sostener un imperio incluso en tiempos de crisis. Su historia demuestra que el poder no solo se mide por la fuerza bruta, sino también por la capacidad de organizar, anticipar movimientos rivales y construir estructuras que perduren más allá de la presencia física del líder. Hoy, su historia sigue siendo estudiada, recordada y debatida. Sus estrategias y decisiones continúan influyendo en el funcionamiento del narcotráfico moderno, y su figura se mantiene como un referente de liderazgo y ambición extrema en un mundo donde la violencia, la traición y la astucia marcan la diferencia entre la supervivencia y la desaparición. Aunque ya no camina libre por las calles que una vez dominó, la huella de su legado sigue viva, un testimonio de cómo una sola persona, con visión y determinación, puede alterar para siempre la historia del crimen organizado, dejando una marca que se siente mucho después de que su poder tangible haya desaparecido. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.